Ya se encuentra en la línea telefónica la prestigiada periodista, investigadora, escritora Anabel Hernández. Está desde luego en algún lugar de Europa. Anabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, Anabel, por tomarnos la llamada. Nos interesa mucho tu punto de opinión con relación al tema de la Guardia Nacional, específicamente la Policía Federal, que ha estado amotinándose o rebelándose al traspaso que se pretende hacer ahora hacia la Guardia Nacional. Tú has documentado, Anabel Hernández, bastantes casos de corrupción y de actos impropios de esta policía, y nos gustaría conocer tu punto de vista si lo que se pretende hacer, el traspaso de estos elementos a la Guardia Nacional, consideras que sea lo mejor o cuál consideras que debiera de ser la medida que se debe de adoptar. Bueno, antes que nada me quisiera poner el antecedente a tu auditorio, sí, que desde el 2007 yo he llevado durante todos estos años, estamos hablando más ya 12 años de investigación sobre la Policía Federal y sus mandos corruptos. Es una investigación que he documentado con declaraciones patrimoniales de estos funcionarios, con investigaciones patrimoniales de los bienes que se supone que declaran y los bienes que verdaderamente tienen, con documentos que obran en cortes de Estados Unidos, incluso con algunos documentos que tenía en su momento la Procuraduría General de la República, y es información que he ido acumulando durante todo este tiempo, porque realmente lo que yo pude identificar en mis investigaciones sobre el narcotráfico en México es que, por desgracia, las autoridades han sido durante mucho tiempo estos grupos policíacos, como específicamente la Policía Federal, quienes han propiciado el aumento de la violencia en México, trabajando para los carteles de la droga en vez de trabajar para el país. Yo he documentado, por ejemplo, todo este caso de Genaro García Luna, la corrupción que había en la Secretaría de Seguridad Pública Federal cuando era el secretario de Seguridad Pública, la corrupción que había en los mandos de la Policía Federal, y no lo digo ahora, que ya están fuera, que a lo mejor ya la gente ni se acuerda de quiénes son o cómo eran. Yo lo dije en su momento, cuando estos hombres estaban en el poder. Lo dije cuando Felipe Calderón estaba como presidente de la República, sí, y cuando él estuvo solapando todas las corruptelas de esta Policía Federal, investigando por qué Felipe Calderón solapaba a Genaro García Luna, a Facundo Rosas Rosas, a Luis Cárdenas Palomino, que tenía antecedentes de homicidios cometidos directamente por él, había matado personas. ¿Cómo es que estos policías corruptos habían entrado en esta nueva supuesta Policía Federal? ¿Y por qué Felipe Calderón les había dado tanto apoyo y tanto poder durante su sexenio? Después entendí, porque tuve los testimonios directos de narcotraficantes, y puedo decirte que incluso estoy trabajando en este momento en una nueva investigación donde arrojará todavía aún más información, más detalles, más secretos de cómo desde la presidencia de la República, en el gobierno de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, estuvieron trabajando los altos mandos, los primeros mandos de este país, a favor del cártel de Sinaloa. Entonces estamos hablando de documentaciones, informaciones. Tengo información de fuentes de información del propio gobierno de Estados Unidos, tengo fuentes de información directas de primera mano, de personas que han pertenecido a sus carteles de la droga, y por eso es que puedo hablar de esta manera. Después de haber explicado esto a tu auditorio, he visto esta crisis en la Guardia Nacional desde hace un par de semanas. Estuve en México, estuve participando en este evento organizado por el CPJ sobre el periodismo, sobre los periodistas que estamos en riesgo, algunos exiliados que no pueden estar en nuestro país por este tipo de investigaciones que hacemos, y en su momento hice algunas entrevistas sobre esta mala idea de la Guardia Nacional como se tenía contemplada, y yo había señalado ya desde ese momento, estamos hablando 2 semanas antes de que iniciara esta crisis, de que era una mala idea del presidente de la República invitar a la Policía Federal, incluirla en la Guardia Nacional, cuando era una Policía Federal absolutamente contaminada. Prácticamente, te lo puedo decir, habrá citas textuales
en este nuevo proyecto editorial, en este nuevo libro que estoy publicando, prácticamente no hay ningún mando medio o superior de la Policía Federal que no haya estado al servicio de los cárteles de la droga, particularmente al servicio de el cártel de Sinaloa y en su momento de todos sus afiliados, como era Vicente Carrillo Fuentes, Arturo Beltrán Leiva, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una larga cadena de complicidad de esta Policía Federal. Así que yo desde el primer momento pensé, ¿por qué el señor presidente Andrés Manuel López Obrador está invitando a esta corporación? Pero él tiene una idea de lo que está haciendo. Me da la impresión de que no. Y ahí tenemos los resultados. Evidentemente estos policías ni quieren que se disuelva la Policía Federal, ni quieren pasarse a otra corporación, porque lo que quieren seguir haciendo, como lo han hecho desde los tiempos de Genaro García Luna, y mucha de su gente sigue ahí incrustada en la Policía Federal, se quedaron ahí durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, hay algunos todavía ahí durante este sexenio, incluyendo a la nueva comisionada de la Policía Federal, que es gente de García Luna, que trabajó con García Luna y con su equipo corrupto desde 2009, esta señora Trujillo. Entonces estamos hablando de que son es una corporación que desde los tiempos de García Luna nunca se cumplieron con todos los requisitos de exámenes de control de confianza, que eran toxicológicos, es decir, toxicológicas a cada uno de los elementos, incluso a los mandos medios y superiores, para saber si se consumen drogas. Segundo, investigaciones patrimoniales para saber si el sueldo que ganan corresponde a los bienes de los que se ostentan como propietarios. Y tres, un examen de polígrafo. Por desgracia, desde los tiempos de García Luna, no se aplican estos exámenes. Los mandos están ahí con cartas de confianza firmados por los amigos, por los compadres, no por los exámenes de confianza. Entonces yo había advertido que podría suceder esta crisis, que la Policía Federal no es más útil, que muchos de estos mandos medios y superiores, los que están actualmente, los que todavía continúan ahí, que se quedaron incrustados, y los del pasado deberían de estar sujetos a procesos de investigación y después a procesos penales, y es por eso que tenemos esta corporación que se revela a destruirse, a desmantelarse, porque han encontrado un jugoso negocio. Yo pude a investigar cómo Genaro García Luna, de vivir en Tepito, lo cual no tiene nada de malo, pero sabemos que es una condición económica precaria, sí. De vivir en Tepito, se compró una residencia millonaria que construyó instantáneamente en Jardines de la Montaña, y se da la gran vida en Miami, usando recursos que no tiene cómo justificar. Lo mismo es Armando Espinosa de Benitos. Le hice en su momento una investigación patrimonial en 2013, lo cual me originó dejar animales decapitados en la puerta de mi casa como mensaje de estos policías corruptos, porque yo, aunque terminó el gobierno de Felipe Calderón, continuó investigando. Entonces puedo enumerar muchísimos casos. Tal vez uno, el más emblemático y el que dará todavía mucho que hablar, es de un hombre llamado Iván Reyes Tarzate. Este hombre entró a trabajar con Genaro García Luna desde la AFI en 2001, tuvo una carrera veloz en la AFI. Después Genaro García Luna y su equipo, me refiero Víctor Gerardo Garay Cadena, Maribel Cervantes, Facundo Rosas Rosas, Luis Cárdenas Palomino, se llevan a esta persona a la Policía Federal, y desde el 2010 lo nombran director de área el área antinarcóticos de la Policía Federal, y desde ahí daba información a los socios y amigos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Es una información que está corroborada. Este hombre fue sentenciado ya en la corte de Chicago, en Illinois. Este hombre se declaró culpable porque está hablando, está dando mucha información al gobierno de Estados Unidos de hasta dónde llegaron las corruptelas. Citaré solamente brevemente
una declaración que hizo Sergio Barragán Villarreal, alias El Grande, que sabemos que era integrante de este grupo del Chapo, que después se peleó con él, pero en un inicio fue integrante de este grupo del Chapo Guzmán, cuando fue a declarar en el juicio contra Iván Reyes Arzate y el fiscal, no el abogado de defensa, el fiscal del gobierno de Estados Unidos le preguntó, ¿y estos sobornos de la Policía Federal, hasta qué grado llevaban? ¿Hasta dónde llegaban? Hasta el más arriba, hasta el presidente de la República. Sí, fue lo que dijo este hombre. Por eso yo he estado comentando estas situaciones, porque es información concreta, fehaciente, clara, que el gobierno de Estados Unidos está investigando ya desde algunos meses. Anabel Hernández, eres muy puntual y estás muy documentada sobre todos los malos manejos que realizaron, pero la pregunta es, ¿tú consideras que todos los elementos que están en esta Policía Federal estarán igual de corrompidos? Porque está señalando a los grandes jefes, a los mandos superiores, y desde luego que tiene que haber elementos que estaban abajo que realizaban parte del trabajo. La pregunta concreta es, ¿consideras que a través, bueno, tú ya estás haciendo un señalamiento, me imagino que esas personas deberán de quedar fuera de esta nueva corporación que es la Guardia Nacional, pero los elementos que restan, los 20,000, 30,000, 40,000, no sé el número exacto, ¿consideras que a través de un examen de control y confianza, polígrafo o un antidoping puedan ser incorporados a la Guardia Nacional, o corremos el riesgo que estos elementos, estando fuera de alguna corporación, se incorporen y entren abiertamente con el crimen organizado? A ver, lo voy a decir de una manera clara, ya están incorporados al crimen organizado, no es que lo van a hacer, ya están incorporados, es una realidad, solo que esta placa, esta patrulla, este uniforme, les da mucho mayor impunidad. No es como un narco que como quiera que sea, aunque México es muy corrupto, tienen que andar un poco discretamente a salto de mata. Estos policías corruptos andan delinquiendo, violando, levantando personas, violando migrantes, secuestrando, extorsionando, traficando drogas en los aeropuertos de México con el uniforme. Entonces ya de por sí son un riesgo. Yo lo que te puedo decir es una cosa. ¿Por qué si estos mandos, yo lo que te estoy diciendo muy claramente, yo tengo pruebas de mandos medios y superiores y muy superiores, ¿no? Sí. Tú me dices de los mandos bajos, sí, de los simples policías. Exacto. ¿Por qué si vieron toda esta corrupción de sus jefes, no la denunciaron antes? ¿Por qué se quedaron callados? Porque por desgracia, en México, yo siempre lo he explicado, la corrupción es piramidal, es verdad. Inicia con la cabeza, muchas veces en México lo hemos visto en diferentes sexenios, inicia con el presidente de la República y después va bajando esta línea de corrupción. Seamos corruptos, es la única manera de subsistir, el que no tranza no avanza, etcétera, etcétera. Por desgracia, los mandos bajos se acostumbran a estas dinámicas y entran en el vicio. Por supuesto, ellos no recibirán las grandes maletas que recibió Genaro García Luna, de acuerdo al rey Zambada, que lo declaró en el juicio del Chapo Guzmán, que le entregaron 50, 60 millones de dólares. No, estos policías de bajo rango no reciben estas cantidades, pero sí utilizan su poder para pues estar cuidando las espaldas al jefe, en los casos más inocentes, ¿no? Estar delinquiendo de una manera tal vez no a grande escala. Entonces yo me preguntaría, ¿por qué si estos mandos, estos policías de bajo rango son buenos, honestos, ciudadanos decentes, por qué no han denunciado a sus mandos? Número uno. Y número dos, el problema es que en general, y eso lo denunció en su momento Javier Herrera Valles, que era un comisionado de alto rango, que es el único que se atrevió a denunciar públicamente todas estas corruptelas cuando estaba este grupo en el poder en el 2008, y eso le costó que lo mandaran a la cárcel injustamente. Finalmente fue liberado, pero eso le costó muchas cosas a Javier Herrera Valles. Él sí denunció
Él sí se jugó la vida denunciando. Yo no he visto, por desgracia, otros, pero él sí se jugó la vida denunciando. Y por desgracia, lo que en sus documentos él probaba, y después yo lo pude comprobar a través de solicitudes de información, usando la ley de transparencia, es que los exámenes de control que se aplican en la Policía Federal son de broma. Y son de broma porque no importa que si los repruebas, aún así te quedas. Entonces, ¿de qué sirve que hagan los exámenes de control si aunque los repruebes te quedes? Entonces me parece que de por sí, de base, de verdad, verdaderamente de base la Policía Federal es una cosa inservible. Que la gente, que no vengan a atemorizar a la gente diciendo, ay, es que si están en las calles sin uniformes, pero no. Los que les puedo decir, porque me consta, porque lo he visto hablando con los narcotraficantes, porque lo he visto en documentos, porque lo he visto en un documento muy importante que ahora publicaré en este libro, es que son peores. Hacen más mal a la sociedad mexicana con uniformes que si están en la clandestinidad. Al menos ahí están en un asalto de mata. Usando uniformes son absolutamente impunes y la gente lo sabe. Fuertes las declaraciones, pero las tienes documentadas, definitivo, en tu argumentación. Esta Policía Federal sin duda debe de estar no en la Guardia Nacional, sino en la cárcel. Y entonces, Anabel, esto coincide con un comentario que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que hay mano negra, que alguien está moviendo a estos agitadores que quieren quedarse y que quieren prebendas y canonjías para continuar. Pues lo que necesitan es la placa para seguir delinquiendo. Son útiles al crimen organizado con la placa. Sin la placa, muchos de estos policías corruptos no son nada para el crimen organizado. Muy pocos podrían hacer algún tipo de carrera criminal dentro de los carteles. Son útiles porque tienen la placa, porque abren las carreteras donde pasan los tanques cargados de droga, porque ayudan en los aeropuertos a meter la droga, porque están interceptando las comunicaciones de la DEA para saber si hay operativos o no, le están pasando la información. Este hombre del que yo hablaba es un claro ejemplo. Este hombre que yo decía, Iván Reyes Arzate, que ya fue sentenciado en Chicago, que ya está hablando, está dando mucho más información luego de declararse culpable en el 2018, era director general de apoyo táctico contra el narcotráfico. Fíjate. Imagínate, el encargado de combatir el narcotráfico era el que estaba ahí en la cama con todos ellos departiendo de empleado, filtrándoles toda la información que venía del gobierno de Estados Unidos. De ese nivel estamos hablando. Así que yo lo que diría es que si hay algunos buenos elementos en la Policía Federal, que lo prueben, que hagan los exámenes de confianza rigurosos y que vea el gobierno si son aptos para entrar a la Guardia Nacional. Pero dejar estos policías con uniforme, sin ningún tipo de control de confianza, es poner aún más en riesgo a la ciudadanía. Y terminaré diciendo una cosa. Cuando digo poniendo más en riesgo a la ciudadanía, no lo digo ligeramente. Yo en mis investigaciones sobre el ataque a los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, ocurrido en septiembre de 2014, pude comprobar fehacientemente a través de testigos que la Policía Federal actuó directamente en el ataque, masacró y participó en el levantamiento de estos estudiantes. Y después, años después, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó que sí, que policías federales habían participado en estos hechos. Estamos hablando policías federales que en vez de proteger a la ciudadanía, protegieron los intereses del crimen organizado, que esa noche querían recuperar cargamentos de droga que por accidente los chicos se llevaron en los camiones que llevan en compartimentos secretos esta droga que ellos no sabían. Como una auténtica serie de Netflix, que supuestamente estas series están basadas en la realidad, porque pues ahí no existe nada de ficción, lo que nos estás narrando es más que la realidad, pero creo que la realidad está superando inclusive a estas series. Anabel, ¿tienes fecha para la edición, ya la publicación de tu próximo libro? Será a finales de este año. Veamos qué comenta el señor Felipe Calderón. Estaremos muy al pendiente de la publicación en cuanto salga y que lo comentemos. Y en ese ínter, lo que surja, Anabel Hernández, si nos honras con tus comentarios próximamente, te lo agradeceríamos. Por
por supuesto, claro que sí, cuenten conmigo, sí, cuenten conmigo, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, Anabel Hernández, hasta donde estás, en un lugar de Europa, te mandamos un abrazo fraterno. Buen día, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a ti, Anabel Hernández, una periodista investigadora muy valiente. Tenemos el honor de haber convivido con ella, de haber participado en talleres de investigación periodística, y la verdad es lo que hace falta en México, periodistas valientes que tristemente se encuentran fuera del país precisamente por los ataques, las agresiones, las amenazas de muerte en su contra. Ella y su hija tuvieron que salir. Pues ahí lo tiene usted, el comentario de Anabel Hernández. Al parecer esta Policía Federal, en lo que ha documentado ella, servía al cártel de Sinaloa. Una triste realidad, pero al final es una realidad. Creo que en esta ocasión el presidente tiene razón. Vamos a continuar entonces con el programa. No continuamos, cortamos en este momento. Pero ya le presentamos esta interesantísima entrevista con Anabel Hernández. Muchas gracias por seguirnos a través de las diferentes redes. Recuerda que están comentando la noticia en la producción general Mari Martínez, en el máster Miguel Ángel Jáuregui y Pau de Lira. Por hoy esto se acabó.